La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. RTVC Noticias es el segundo medio en el que más confían los colombianos. Eso se desprende del último análisis del Digital News Report. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos. ¿De qué depende la credibilidad de los medios? ¿Qué tanto creen los colombianos en los noticieros de televisión? Frente a la pregunta sobre qué me inspira confianza para elegir un medio o programa para informarme, quiero compartir con ustedes 4 postulados. El primero, rigurosidad, seriedad en el tratamiento de la noticia, las pruebas y las evidencias. Segundo, trayectoria, cómo se ha comportado el medio a través de los años en el tratamiento de las noticias. Tercero, imparcialidad, que sea un medio que no tome una posición política. En última, los ciudadanos lo que necesitamos es informarnos. Cuando queramos leer columnas de opinión, pues las buscaremos. Y por último, que sea la protagonista la noticia, no quien la presenta. Necesitamos medios que informen bien a los ciudadanos de manera imparcial, objetiva y rigurosa. Lo que me inspira confianza a la hora de escoger un canal o programa como fuente de información principalmente es la trayectoria que tiene o la historia para poder determinar qué tan verídica la información. Segundo, me parece muy importante quién o qué grupo de personas son las que administran este programa, para también tener en cuenta la independencia, que me parece un punto muy importante pues a la hora de uno poder recibir información. Y finalmente me parece muy importante que el medio se limite solo a presentar información verídica y que trate de dejar de lado cualquier tipo de opinión. Lo que me inspira confianza es que ese medio sea independiente, que no sea el encargado de lavarle la cara a los poderosos, que haga las preguntas que tenga que hacer y que asuma las consecuencias, que sus dueños sean honorables, que no manipulen la información, que si tienen conflictos de interés se lo haga saber a sus consumidores, pero sobre todo que sean buenos investigadores. Bueno, yo creo que uno de los indicadores que me inspiran confianza al momento de elegir un medio o un programa es sin duda el periodismo que hay detrás de él. Si es un periodismo veraz, si es un periodismo que contrasta la información, si es un periodismo objetivo, y digamos que si no cumple alguno de esos 3 factores, sin lugar a dudas no estaría interesado en seguir dicho programa o seguir dicho medio, porque sé que va a estar la información un poco alterada. El mayor capital de un periodista y de un medio de comunicación es su confiabilidad. Y esto se logra mediante la independencia. Esto dice Javier Darío Restrepo, el gran maestro del periodismo colombiano. También generan confianza el compromiso del periodista y del medio con la verdad. Recientemente se publicó la última versión del estudio Digital News Report de Reuters y de la Universidad de Oxford. Este es el informe más completo del mundo acerca del consumo de noticias. Se basa en más de 93,000 entrevistas en 46 países, entre los que figura Colombia. El informe señala que hay un interés decreciente por las noticias en varios países del mundo y que con el consumo de redes como TikTok,
Instagram y Snatch, las audiencias le prestan más importancia a los influenciadores que a los mismos periodistas. Bueno, en Facebook y en Twitter, los periodistas y los medios de comunicación todavía están en el centro de la conversación. El informe también señala que el informativo RTBC Noticias supera a varios noticieros regionales y otros noticieros del país en confiabilidad. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿qué están haciendo los noticieros de televisión para generar más confianza en sus audiencias? ¿Qué efectos tiene para el periodismo que los influenciadores reciban más atención que los periodistas en algunas redes sociales? Mi nombre es Jimena Santamaría, soy comunicadora social y gestora cultural. Yo lo que siento es que los retos que vienen para el periodismo a futuro son muy grandes. Creo que el medio que más uso para informarme actualmente es la internet. Sin embargo, para las personas de mi generación, creo que la televisión es el medio favorito para enterarse de lo que sucede en el país. Eso es un desafío que tenemos. Creo que la desconfianza en los medios de comunicación tiene que ver con que cada vez hay más rumores y hay más evidencias de la conexión de los medios con personajes o con grupos económicos o políticos, y pues eso hace que empecemos a pensar si la información que recibimos está condicionada, está arreglada para que beneficie a unos sectores y no a otros. Y también pues siento que los periodistas han dejado ver un poco más también sus inclinaciones, ya sean políticas, religiosas, etcétera. Y entonces la información empiezan a manejarla y sus actitudes también obviamente cambian cuando están entrevistando a una persona o a la otra. Yo siento que actualmente todos desconfiamos de todo. Que sentimos que no hay una información completa, que no sabemos en realidad si lo que nos están diciendo es cierto o si tiene un tinte, ya sea político, religioso, de diversa índole. Si hay alguna definición propia del periodista es, yo soy un servidor de lo público. Por tanto, estoy al servicio de toda la sociedad y puesto que quien está en el poder teóricamente está al servicio del público, yo como periodista tengo que actuar en función de que ese servicio del público se dé también desde el poder. Definitivamente las redes sociales nos permiten tener un acceso más inmediato a diferentes medios de comunicación y empezar a comparar la información que recibimos, y creo que es algo que también favorece a los consumidores de noticias porque nos permite ver varias caras y analizar cómo los medios de comunicación están manejando la información en diferentes situaciones. Y hay que comenzar de nuevo, en todos los sectores, y en el periodismo hay que comenzar de nuevo, porque siempre es posible una nueva forma de hacer periodismo. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos.
Queremos conocer un poco más acerca del informe del Digital News Report 2023 y por ese motivo hemos invitado al programa a Víctor García Perdomo. Él es profesor de comunicación de la Universidad de La Sabana y además realizó el informe para Colombia. Víctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu programa para hablar del Digital News Report del Instituto Reuters para el estudio de periodismo y saludos muy especialmente a la audiencia de tu programa. ¿Cómo se define la confiabilidad en los medios de comunicación? La credibilidad en los medios de comunicación depende de muchos factores, entre ellos la confianza que las audiencias tengan en la organización y los periodistas, en la calidad de los contenidos que se generan y en la percepción que tenga la audiencia de que el medio hace algo por las comunidades y la sociedad. La credibilidad de las noticias por televisión generalmente ha sido un poco más baja que la credibilidad de otros medios informativos como por ejemplo la prensa, por razones básicamente narrativas que generan las imágenes, pero la desinformación y las mentiras en red que por ejemplo ocurrieron durante la pandemia hicieron que las personas se volcaran a los noticieros de televisión como medios confiables de información sobre la crisis. Entonces ese patrón que es que cuando hay informaciones claves en momentos importantes, las personas se vuelcan a los noticieros de televisión como un recurso confiable de información durante momentos de crisis. ¿Cómo se encuentra la confiabilidad de los medios de comunicación colombianos con respecto a lo que dice el informe? La confianza hacia las noticias en Colombia tiene dos movimientos contrarios este año. Por un lado, desde 2021 se ha reducido de un 40 a un 35% la confianza general de las personas hacia las noticias. Un fenómeno tal vez derivado de la desinformación circulante en red y la polarización política de algunos medios y sectores democráticos de la sociedad. Es triste ver, por ejemplo, no solo los ataques de funcionarios públicos y el gobierno a la prensa y a los periodistas, sino también los ataques y recriminaciones entre los mismos periodistas y medios. Sin embargo, los resultados del Digital News Report 2023 muestran un aumento generalizado en la confianza hacia las marcas de medios que medimos, una muy buena noticia para los medios de comunicación. Los casos más interesantes son la confianza en Noticias 1, en Señal Colombia, en los canales regionales de televisión, en Noticentro 1 CMI, que parecen ser los medios que más generan confianza en las personas que respondieron la encuesta. El caso de la televisión pública y de algunos medios con ciertas características alternativas o locales es bien interesante para la televisión informativa dominada por los dos grandes canales de televisión. Felicitaciones obviamente de nuevo a RTBC porque ocupa siempre lugares destacados en confianza y en percepción de las audiencias. ¿Qué puede hacer el periodismo colombiano para recuperar esa credibilidad que ha perdido últimamente? Lo primero es generar un gran debate público sobre la polarización política y el sesgo informativo. Ver cómo a través de la autorregulación los medios comienzan a ser más balanceados en sus contenidos políticos y sociales. Si la reflexión no parte de los mismos medios y desde la academia, la tentación de los gobiernos por regular o intervenir a los medios va a ser creciente. Lo segundo es ser más críticos frente a la desinformación circulante en red y ahondar más en los temas y en la investigación de los problemas sociales. A veces los medios son arrastrados por esas olas de tendencia en red que están bien para generar tráfico, pero que quedan muy en la superficialidad de la información. El tercero es acercarse cada vez más a las audiencias. El hecho de que los medios locales tengan más credibilidad a veces que los nacionales tienen que ver con la cercanía de esos medios a los problemas reales de la ciudadanía. Cuarto, ejercer un periodismo de control independiente que ponga a investigar a los periodistas sobre el accionar en lo privado y en lo público con muchísima transparencia. ¿Existe una competencia entre influenciadores y periodistas en las redes sociales? Por segundo año consecutivo, el Digital News Report muestra que en Colombia la gente pone más atención a los periodistas, comentaristas e influencers que a las mismas marcas de medios. En general, en mercados en los que hay un fuerte consumo de información a través de las redes sociales, como en Colombia o en Brasil, la personalización del consumo informativo parece más evidente. Esto, por supuesto, impone un reto hacia el futuro para los medios de comunicación que deben entender cómo manejar esa popularidad de sus presentadores y periodistas en beneficio de los medios y al mismo tiempo integrar algunas de las prácticas de los influencers en su quehacer periodístico, obviamente con todos los sistemas periodísticos y éticos que conoce la profesión. La prensa militante no da información, sino que da propaganda.
quien se dice militante de un partido solo mira lo que corresponde a ese partido. Le pasa exactamente lo que al publicista. Yo no he conocido ningún publicista que al anunciar un producto diga las partes débiles que tiene el producto. Está interesado en destacar las bondades del producto. El militante padece la misma limitación. En las redes sociales cada persona ve y lee lo que quiere. ¿Qué reto le plantea eso al periodismo, llamémoslo profesional? Las redes sociales, las plataformas y los algoritmos tienen la potencialidad de caracterizar a las personas de acuerdo con sus gustos y preferencias políticas. Eso a veces genera ciertos sesgos cognitivos que nos hacen rodearnos de personas que piensan de forma muy similar a nosotros y nos expone a las mismas ideas y contenidos. En ambientes polarizados políticamente como el de Colombia, eso no es bueno porque la gente tiende a reafirmar en esos espacios sus visiones radicales sobre la política y la sociedad. Lo mejor para la democracia es hacer un esfuerzo por entender la perspectiva del otro a fin de establecer un diálogo que rompa con esos mensajes de odio y violencia que ahora rodean a las redes sociales. Víctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación a tu programa y espero que estas ideas hayan ayudado a entender un poco más sobre el consumo y la confianza de las audiencias en espacios online. Gracias por invitarme a presentar los resultados del Digital News Report. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Felipe Bedoya Sánchez y soy educador. Prefiero informarme por medio de podcast, programas que tienen una información que ha sido decantada, que ha sido revisada, donde hay varios panelistas que revisan los contenidos y los abordan de una manera profunda e integral y con varias miradas. La agenda de los medios sigue siendo, a mi modo de ver, más dispersa que antes, menos contundente. Y creo que ya no son el referente como lo eran antes. En los medios de comunicación busco precisamente encontrar esto, una información que haya sido revisada de manera seria y de manera profunda y donde no se revisen los hechos de manera superficial, sino que haya justamente la posibilidad de ir al fondo de los hechos. A la antigua Inravisión. Desde aquí, sede del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión. Veo RTVC Noticias desde hace unos 4 meses y sobre todo el contenido que publican en redes sociales. No tengo a veces la oportunidad de ver el noticiero completo, sino que veo los clips que sacan de la información, principalmente en Twitter. Si los medios insisten en que esto es únicamente un negocio y un negocio es para tener plata y nada más, no tienen ningún papel que hacer y lo mejor sería que se callaran. Es un medio que me genera confianza, sobre todo porque las otras alternativas están al servicio de los grandes poderes económicos del país. Entonces opto por el sistema de medios públicos justamente por la independencia que puede tener frente a estos poderes económicos pues que influyen muchísimo en la manera como se abordan las noticias y qué se informa y qué no se informa. La constante en América Latina es que los medios son básicamente de propiedad privada, básicamente comerciales. Hay una ausencia de sentido público en esa lógica comercial y privada. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia conectados 24/7. Destaco del noticiero de RTVC justamente esa independencia que puede tener, también la diversidad que tiene en cuanto a
a la mirada que tiene del país. No son noticias desde Bogotá y para Bogotá, donde la gente de los rincones más apartados del país sabe más de Transmilenio que lo que ocurre en sus regiones, sino que justamente busca ofrecer una mirada muy integral. Y esto se ve tanto en el contenido de las noticias como en los presentadores, que también hay presentadores de diferentes grupos étnicos, pues, lo cual habla muy bien también de esta mirada diversa que quieren tener en el noticiero. Vincularse con el periodismo, ¿no? Estamos aquí desde la emisora de Paz de Bojayá y aportar desde allí a la construcción de una mejor Bojayá. Y desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos saber cómo ha mantenido un alto grado de confiabilidad el informativo RTVC Noticias. Por eso hemos invitado a su director, Jairo Patiño. Jairo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Hola Eduardo, es un placer para mí estar aquí con ustedes a esta hora. Jairo, cuéntenos, ¿qué significa para RTVC Noticias estar en el segundo lugar de confiabilidad entre los noticieros de televisión del país, según el reporte reciente del Digital News Report? Pues Eduardo, es una noticia que la verdad recibimos con muchísima satisfacción, que celebramos aquí intensamente en el grupo del noticiero de RTVC Noticias, los reporteros, los jefes de emisión. También desde la sugerencia de televisión se recibió esto con mucho beneplácito, digamos, porque claro, como usted lo decía, es este instituto que hace esta medición, que hace este estudio, es un estudio muy serio y es un estudio muy extenso, tiene muchísimas variables, pero en concreto esa pregunta donde ha sido clasificada RTVC Noticias o clasificado mejor el noticiero, pues habla de eso, del grado de confianza, qué tanto confía la gente en el noticiero. Y pues dijéramos, yo casi que lo podría calificar de sorprendentemente por segundo año consecutivo, estamos en el segundo puesto y eso pues es realmente un síntoma o un indicio de todo lo que se hace en este noticiero y de lo que está conectando este noticiero con la gente. Un momento, Eduardo, que usted seguramente lo tiene también clarísimo, donde hay un ambiente un poco raro en esto de las audiencias, del periodismo. El mismo estudio lo cuenta ahí, ¿no? Con todo lo que pasa en las redes sociales y demás. Entonces es realmente un honor para nosotros como equipo de noticias estar ahí metidos en ese escalafón tan arriba. Así lo acaba de determinar el reporte anual del Instituto Reuters, que en su capítulo Colombia muestra a RTVC Noticias de Señal Colombia en el segundo lugar en el índice de confianza entre los principales medios informativos del país. En la misma medición, el noticiero del sistema de medios públicos registró el menor índice de desconfianza. Esto refrenda la credibilidad de la información de RTVC. ¿Cuáles son las características del trabajo que ustedes hacen para lograr ese grado de confiabilidad, ¿no? Es decir, arranquemos que es el noticiero de la televisión pública, del Estado, siempre eso genera desconfianza a veces. ¿Cómo han logrado ustedes esa confiabilidad entre las audiencias? Sí, efectivamente somos el noticiero de la televisión pública, que ese es, digamos, nuestro gran apellido y nuestra gran medalla en la chaqueta. Yo lo quiero ver así como una medalla porque, por supuesto, es una responsabilidad cargar con ese título del noticiero de la televisión pública, es una responsabilidad muy grande. Yo creo que la gente y las audiencias han empezado a entender un poco la separación que hay entre Estado y gobierno. Es decir, el Estado somos todos. Entonces este es el noticiero, es de la gente, de los ciudadanos. Hemos tratado de tener eso clarísimo. Nosotros aquí, digamos, toda la gente que trabaja en este noticiero, nosotros no trabajamos, no sentimos que trabajemos para el gobierno, trabajamos para el Estado. Que es una cosa un poco con vasos comunicantes, pero es distinto. Así, nos contrata la televisión pública y el Estado para hacer periodismo acá. Y eso es lo que hacemos y lo hemos intentado hacer con una cosa que está en la definición misma del periodismo, que es el equilibrio y la independencia. Entonces, por supuesto que hacemos el registro de las actividades del gobierno, ni más falta, pues es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque es una información de interés, son noticias de interés. Pero también registramos los otros hechos, también le damos voces a todos los actores un poco de la información en el país. También, digamos, muchas veces gente que es contradictoria al gobierno pues ha pasado por estas pantallas para fijar sus puntos de vista, porque, insisto, lo que nos interesa es el registro equilibrado, con todas las voces, con todas las opiniones, con equilibrio, tratando de hacer el contexto también de la información. Y, por supuesto, pues me parece importante que este estudio refleja es la percepción de la gente. La gente percibe que en este noticiero encuentra un crisol de información y de voces para estar informado. Eso me parece satisfactorio hasta ahora.
A ustedes muchas gracias por acompañarnos durante toda esta semana en el Noticiero de Todos. Ustedes ya saben que si quieren revivir estos o más noticias, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @RTVC Noticias. ¿Qué retos enfrenta el periodismo en la televisión, con las audiencias, ahora que hay todos estos cambios, todo este tema de las redes sociales, en fin? Sí, eso está, digamos que yo podría decirlo sobreanalizado, ¿no? Tal vez yo no soy la voz más autorizada porque además soy parte de ese juego de oferta que hay en el mercado, pero claro, las audiencias y quienes nos ven hasta ahora lo tienen seguramente clarísimo. Está toda la oferta de información que está en las redes sociales de comunicación tradicional. Yo creo que el periodismo en este momento lo que ha hecho es ratificar su papel, que es el papel de pararse en una posición neutral a informar. El periodismo que está tomando partido está haciendo más un poco el papel de las redes sociales, donde por supuesto no se hace periodismo. La gente en las redes sociales puede producir hechos que tienen elementos de noticia, pero no está produciendo noticias. Un poco el papel del periodismo, o sea, la herramienta esta de servicio de informar, pues tiene que tener unos estándares de calidad, por ejemplo, la confirmación de los hechos, el contexto de los mismos, para que cuando la gente, que estábamos hablando en esta charla de grado de confianza, se sienta en el noticiero, pues tenga la tranquilidad de que lo que está viendo ahí es verdad, es decir, son hechos veraces, que lo está diciendo un medio de comunicación serio, un noticiero de televisión que está en este momento, digamos, según ese estudio calificado como de confianza a la gente en él. Aquí hacemos periodismo. Bueno, Jairo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Eduardo, muchas gracias. Es un placer, como siempre, encontrarme con usted en esta pantalla y ahí nos seguimos hablando. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos de la confianza que generan los noticieros de televisión en las audiencias. Si tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senalcolombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme, defensor@rtvc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.